Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy hablamos de las claves de la reforma fiscal española. José María Pérez, socio de Garrigues, nos explica qué cambios sustanciales introducirá el plan diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la carga impositiva que hoy soportan ciudadanos y empresas en España. Bueno, José María Pérez Gardé, muchas gracias por recibirnos. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Antes de entraremos más adelante en la entrevista en detalles concretos sobre los cambios en cada impuesto, pero en general, ¿cuál es el gran cambio de fondo, si es que lo hay, que introduce esta reforma fiscal del Gobierno? Bueno, yo creo que lo que va pretendiendo el Gobierno con la reforma fiscal, un poco haciéndose eco también de las sugerencias que le habían realizado la Comisión de Expertos en el informe que se emitió en el mes de marzo, es aproximar la realidad impositiva española y de nuestro sistema tributario a lo que es la realidad económica. ¿Eso por qué pasa? Pues pasa por atacar bolsas de fraude importantes que así aminguaban significativamente las arcas públicas y luego por simplificar un sistema que era demasiado complejo. ¿En qué fase de tramitación se encuentra? ¿Puede sufrir todavía modificaciones en la reforma? No creo que haya significativos cambios respecto a lo que definitivamente se publique. En cuanto a cuándo se va a aprobar definitivamente, pues según nos han anunciado en esta semana es para el mes de noviembre. Tampoco puede ser mucho más tarde, pues para que todas aquellas empresas puedan adaptar sus sistemas informáticos en materia de retenciones, en materia de información a suministrar a la Administración tributaria, en materia de cambios en tipos impositivos en IVA, aunque sean menores, etcétera. En el impuesto de sociedades, ¿cuáles son las principales modificaciones que hay? Bueno, el impuesto sobre sociedades es un texto totalmente nuevo, o sea, no se ha hecho un parcheo de un texto anterior, sino que realmente lo que se ha refundido es todo el impuesto y las modificaciones en un texto nuevo, un texto que yo creo que tiene importantes mejoras, que aclara o que en el que se vuelcan muchas dudas que habían sido aclaradas a través de resoluciones de la Dirección General de Tributos a su aplicación ya directa a través del propio texto. Con lo cual, la valoración es positiva, va encaminado a reducir tipos impositivos, que es una de las propuestas que trasladaba la Comisión de Expertos. Por contra, tiene una parte negativa y es que los gastos que son deducibles pues se están viendo minorados. Y aquellas minoraciones que se nos anunciaron con carácter temporal y para cubrir la situación de déficit que hemos tenido en los años 11, 12, 13 o incluso 14, pues algunas de ellas en el texto nuevo se configuran como medidas de carácter permanente. Entonces, si habría que ponerle un pero, pues yo creo que ahí hay un pero en esas medidas que se consolidan, que van encaminadas a limitar los gastos fiscalmente deducibles, a limitar la compensación de bases imponibles negativas y también otro pero, por ponerle un pero a un texto que yo creo que indudablemente tiene luces y sombras, pues diría que bueno, hay determinadas actividades que se quieren incentivar o hasta hace poco se estaban intentando incentivar y que esos incentivos han desaparecido. En tema de incentivos, de bonificaciones, ¿qué se mantiene? Hay algunas que se mantienen, incluso que aumentan, ¿no? ¿Cuáles son? Pues aquí me gustaría distinguir entre dos bloques. Hay un incentivo muy interesante, que es que yo creo que va a favorecer el desarrollo económico y que se produzcan transacciones, que son a día de hoy también las dinamizadoras de la economía, es que se exonera de tributación, y cuando digo exoneración, es una exoneración plena en las plusvalías obtenidas por venta de participadas. Hasta ahora la venta de participadas pues tenía una serie de deducciones, fundamentalmente por la parte de los beneficios no distribuidos, de las reservas que ya habían tributado, lo que era la deducción por doble imposición, pero el resto del sobreprecio que pagaba el comprador pues tributaba. Ahora eso ha quedado exonerado de tributación y yo creo que esa exoneración de tributación va a hacer que muchos accionistas o muchas empresas que no llevan a cabo transacciones por el impacto fiscal que tenían, pues vean ahora una oportunidad y empieza a dinamizarse lo que es la actividad. Eso por la parte de las deducciones. Yo creo que eso es para mí es la mayor novedad que tiene la norma, va en línea de lo que demanda la Unión Europea, pero que a lo que estábamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a un beneficio tan importante y yo creo que va a dar mucho juego. En materia de deducciones, que es directa la pregunta que me hacías, han desaparecido las deducciones por reinversión, han desaparecido las deducciones por inversión en activos fijos nuevos, de hecho esta deducción solo ha tenido un año de vida, han desaparecido las deducciones medioambientales
y solo nos han quedado las deducciones por I+D+I, que es cierto que se mantienen e incluso se mejoran. Se han mantenido las deducciones por producciones cinematográficas y por la realización de espectáculos artísticos y también por la contratación de desempleados o de minusválidos. En cuanto al impuesto sobre la renta, uno de los cambios principales es la supresión de algunos tramos, pasan de ser 7 a 5, si no me equivoco. ¿Qué finalidad tiene este cambio? Y yo creo que lo que ha buscado el legislador con la modificación y un poco la línea de lo que plantea de por qué se han reducido los tramos, igual que otras muchas modificaciones, es, por un lado, simplificar el cálculo de impuestos, hacerlo más sencillo. Y por otro lado, también evitar pues algunas situaciones no deseadas que por tantos cambios de tramos pues daban lugar a situaciones de casi de sobreimposición en algunas personas que saltaban de tramo a tramo por un simple euro, ¿no? Entonces yo creo que eso ha venido a corregirse, ha venido a simplificarse y bueno, va en la línea de hacer un impuesto más plano, más sencillo, con menos burocracia, con menos deducciones, igual que el impuesto sobre sociedades, y que realmente lo que tenga es bueno, pues una serie de mínimos más adecuados a la realidad, relacionados a las situaciones personales del contribuyente. Y me estoy refiriendo pues al mínimo personal, al mínimo familiar o un tema de discapacidad, etcétera, etcétera. ¿La fiscalidad del ahorro cómo cambia? La fiscalidad del ahorro, bueno, la fiscalidad del ahorro sabéis que hemos tenido en los últimos años muchas modificaciones, pero el cambio más importante es que bueno, pues ya todas las ganancias patrimoniales producto de la transmisión de activos de más de un año, de menos de un año, se pasan a englobar como rentas del ahorro. Y la segunda novedad, pero que esta es una novedad que va engarzada también con la reforma en general, es que se produce una reducción de los tipos impositivos. En contra, y hay un tema muy importante en contra, en materia de rentas del ahorro, y es que desaparecen los coeficientes de abatimiento. Los coeficientes de abatimiento, para aquellos que no están familiarizados con el tema, es un beneficio fiscal que se podía aplicar cuando yo vendía un activo, un bien que tenía mucha antigüedad. El paso de la antigüedad me permitía que en vez de aplicar el tipo impositivo que me correspondía por ganancia patrimonial, pues, o por renta del ahorro en general, pues ese tipo impositivo o la renta que estaba sujeta a ese tipo impositivo se veía reducida. Ese coeficiente de abatimiento, coeficientes reductores, como también se le conocen, bueno, era uno de los incentivos fiscales que había en sede de persona física, ahora ha desaparecido, va a desaparecer con fecha 1 de enero del 2015 y probablemente, bueno, pues de cara a una planificación en estos meses de posibles operaciones a realizar, pues habrá que tenerlo en cuenta. Más allá de sociedades y del impuesto sobre la renta, ¿hay alguna otra modificación sustancial en otros tributos? Sustancial no. Vamos a ver, la reforma es una reforma que todavía no está completa, es una reforma que era ambiciosa porque el informe de los expertos que se encomendó era una reforma, lo que se pretendía es que analizaran el sistema tributario en general, desde la Ley General Tributaria hasta los impuestos locales. Por el camino, o sea, desde ese anteproyecto, desde la comisión de los expertos al anteproyecto a día de hoy, los proyectos que hay en tramitación parlamentaria, ya se ha caído también la Ley General Tributaria, pero yo creo que la parte importante o mollar que queda por desarrollar ahora mismo no está siendo objeto de tramitación parlamentaria, deberá serlo. Una parte es la Ley General Tributaria, y la Ley General Tributaria yo sería ambicioso, yo creo que además de lo que está inicialmente propuesto en el anteproyecto de ley que sí está publicado, creo que hay que abordar más un aspecto que no está tocado y que como profesionales del asesoramiento fiscal pues nos encontramos que es chocarnos con una pared, la litigiosidad. O sea, no puede ser que un procedimiento tributario tarde más de 20 años en resolverse. En el tema del fraude hay todavía bolsas importantes de fraude que poco a poco habrá que eliminar de nuestro sistema tributario. Y luego hay una parte de la reforma que también se ha quedado parada por la complejidad lo que él tiene a nivel político, que es toda aquella que afecta a los tributos que tienen competencia debida o recaudación cedida a las comunidades autónomas, que es uno de los caballos de batallas que hay, las diferencias por comunidades, y que yo creo que ahí el Gobierno tiene mucho que hacer y también mucho que negociar, porque claro, es poner de acuerdo a un Estado y a 17 comunidades autónomas. Ya para terminar, globalmente, ¿estimas que la presión fiscal general que soportan hoy en España empresas y ciudadanos se reduce con esta reforma? Si te soy sincero, pienso que no.
Pienso que la reforma fiscal tiene unos objetivos, esos objetivos de simplificación, de mejora de la recaudación, un poco de corrección de situaciones no deseadas, pues se va a ir consiguiendo, pero yo creo que esto al final no puede sumar negativo. Al final los ingresos del Estado son necesarios para la cobertura de los gastos del Estado. Los gastos del Estado no están bajando. En la medida en que los gastos del Estado no bajan, pues los ingresos no pueden bajar. Si hacemos una reforma para que los ingresos bajen, o una reforma en la que los ingresos bajan, pues probablemente estemos en una situación no deseada por el Gobierno. Con lo cual, a tu pregunta es, ¿esto va a sumar negativo? No, esto suma cero o positivo. De otra forma, corrigiendo situaciones, penalizando más a aquellos que estaban aprovechándose indebidamente de una serie de beneficios, resolviendo situaciones de colectivos que estaban desfavorecidos, que no tenían por qué pagar impuestos porque tenían unas rentas bajas, pero realmente yo creo que esto suma positivo, Incluso te diría que el objetivo de que se bajan los impuestos, pues bajan más también en unos colectivos que en otros. Yo creo que bajan más a las rentas altas en IRPF que a las rentas bajas, por mucho que porcentualmente el que más baje sea la renta baja. Sí, pero cuando hablamos en euros absolutos, probablemente el más beneficiado sean las rentas altas. Muchas gracias, José María Pérez. Pues nada, a ustedes. Terminamos por hoy dando las gracias a José María Pérez de Garrigues por recibir a las cámaras de Educascope TV y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct.